Hola a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia. Mi nombre es Natalia Morales Fonseca, yo soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y hoy voy a tener el gusto de hablarles acerca de las enfermedades raras en pediatría, precisamente en el marco de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se dará este 28 de febrero. Vamos a hablar acerca de si estas enfermedades son realmente raras o más bien poco conocidas en pediatría. Mi conflicto de interés, en este momento soy MSL para PTC Therapeutics y les cuento que todas las fotos y los videos que vamos a ver en esta presentación han sido previamente autorizados para su uso en educación. Empecemos entonces por definir qué son las enfermedades raras. Las enfermedades raras en general se consideran enfermedades que afectan a un porcentaje pequeño de la población. Sin embargo, dependiendo del contexto geográfico en el que nos encontremos, vamos a tener diferentes definiciones numéricamente hablando de enfermedades raras. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que una enfermedad es rara si afecta a menos de 200.000 estadounidenses. Pero en la Unión Europea consideran que las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de uno por cada 2.000 habitantes de la Unión Europea. En el caso de nuestro país, el Ministerio de Salud ha definido las enfermedades raras como las enfermedades que afectan a menos de uno por cada 5.000 habitantes en nuestro país. Entonces son enfermedades que, como ven, tienen una prevalencia baja. Sin embargo, si tomáramos todo el grupo de enfermedades raras como tal, encontraríamos que afectan aproximadamente al 6% de la población mundial. Y es que ya conocemos que hay más de 8.000 enfermedades raras en este momento identificadas. Más o menos el 80% de ellas son de origen genético, aunque hay que aclarar que no todas las enfermedades raras son genéticas. Hay algunas que pueden ser infecciones, algunas intoxicaciones se consideran también enfermedades raras, pero en su gran mayoría son genéticas. Y muy importante es que afectan inicialmente o los primeros síntomas se presentan primero en pediatría en el 50 al 75% de los casos. Entonces, todos aquellos que vemos niños, en algún momento de nuestra carrera nos encontraremos con un paciente con una enfermedad rara. Sin embargo, lastimosamente, algo preocupante es que estos pacientes deben ver entre 3 y 10 médicos diferentes antes de poder lograr un diagnóstico adecuado acerca de su enfermedad y aproximadamente se considera que en general hay un retraso diagnóstico de más de 5 años en las enfermedades raras. Y digamos que una gran causa de este retraso en el diagnóstico es precisamente la falta de conocimiento que se tiene acerca de estas enfermedades. Como son raras, muchas veces pensamos que no nos vamos a encontrar con estos pacientes, pero fíjense que sí están, presentes aproximadamente en un 6% de la población. Entonces, por eso es muy importante que todos los médicos y todo el personal de la salud que atiende pacientes y sobre todo que atiende niños conozca de la existencia de estas enfermedades. En cuanto a pediatría, muy importante resaltar que el 89.6% de las enfermedades raras afectan el sistema nervioso, entonces vamos a encontrar síntomas neurológicos muy predominantemente en estos pacientes. Pueden ser que afecten al sistema nervioso central, como los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores, los trastornos del movimiento, algunos tipos de epilepsia y algunos trastornos neuropsiquiátricos, o pueden afectar también al sistema nervioso periférico, como es el caso de las distrofias musculares o las neuropatías. En general, como les dije, estas enfermedades son en su mayoría hereditarias y el tipo de herencia suele ser autosómico dominante en un 32% de los casos, autosómico recesivo en su mayoría en un 45% de los casos y pueden heredarse de una forma ligada al cromosoma X en el 10% de los casos. Entonces, ya que vamos a hablar pues de genética y vamos a hablar un poco de enfermedades que suelen ser hereditarias, hagamos un pequeño recorderis acerca de la genética. Recordemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas que vienen agrupados en 23 pares. Esto es un cariotipo y aquí podemos ver entonces los 26 cromosomas, los 23 pares de cromosomas, perdón, ubicados en 46 diferentes. Tenemos del 1 al 22 y tenemos finalmente el par de los cromosomas sexuales. Recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un solo cromosoma X y un cromosoma Y. Eso es lo que nos diferencia entre hombres y mujeres. En esos cromosomas encontramos nuestros genes. Los genes en este momento se considera que hay entre 20.000 y 25.000 genes que son como la receta de cocina que permite formar todas las proteínas que nos constituyen como seres humanos. Entonces, en esos genes hay secuencias de ADN que codifican para proteínas.
La proteína que da el color de los ojos es un tipo de proteína, la que nos da el color del cabello, la que determina nuestra estatura. Entonces, todas esas proteínas son las que nos hacen quienes somos. Por lo tanto, pues es muy importante que haya una adecuada conservación de esos genes dentro de nuestros cromosomas. Cuando aparecen mutaciones, cuando aparecen cambios en esas secuencias de la organización del ADN, esas proteínas pueden llegar a cambiar. Y si ese cambio genera una disfunción de la proteína, es lo que se considera una patología genética. Existen mutaciones que no necesariamente son malas o son patológicas, pero cuando esas mutaciones afectan la forma en la que esa proteína funciona, en ese caso sí se presenta una enfermedad porque necesitamos proteínas para el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, esas proteínas se heredan de nuestros padres cada uno nos hereda un cromosoma de esos pares, de esos 23 pares de cromosomas, y por lo tanto, por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres, tenemos los ojos de nuestra mamá, papás, pero también podemos tener las enfermedades que portan nuestros padres. Entonces vamos a mirar cómo se da ese tipo de herencia. Les comentaba que dentro del tipo de herencia encontramos una que se llama recesiva ligada al cromosoma X. En estos casos quiere decir que la mutación en una proteína en especial se encuentra en uno de los cromosomas X. ¿Listo? Entonces, recuerden que estos son los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Si tenemos este caso en el que hay una mamá portadora de una enfermedad que tiene hijos con un padre sano, vamos a encontrar entonces que la mamá, como tiene dos cromosomas X, uno de ellos presenta la mutación y el otro no, esta madre no va a tener síntomas de ninguna enfermedad porque la proteína que se dañó en este cromosoma, la proteína mutada del cromosoma X, se puede compensar con el otro cromosoma que está sano. Entonces, ella no va a tener realmente síntomas porque ella tiene como dos copias de la misma proteína y con una copia que esté funcionando va a ser suficiente para que ella no presente síntomas. Sin embargo, si tienen hijos, pueden pasar varias cosas. La primera es que tengan una hija y esa hija herede justamente el cromosoma X sano de la mamá y el otro lo hereda del papá y en ese caso no estaría afectada por la enfermedad. Fíjense que sus dos cromosomas X están sanos. Puede pasar también que tengan un hijo y ese hijo herede justo el cromosoma X sano de la mamá y el Y pues siempre lo va a heredar del papá. Entonces tampoco va a presentar enfermedad porque pues su cromosoma X está sano. Pero puede pasar que tengan una hija y esa hija herede justamente el cromosoma X con la mutación en la mamá. Y fíjense que va a tener entonces el mismo patrón de la madre. Va a tener un X sano y un X con la mutación. Quiere decir que ella no va a tener síntomas, pero va a ser portadora de la enfermedad y cuando sea mayor y tenga hijos, puede pasar la enfermedad a sus hijos. Y la otra probabilidad es que tengan un hijo y ese hijo herede justamente el cromosoma X con la mutación de la mamá. En ese caso, el hijo va a tener un X mutado y un Y que heredó del papá. Fíjense que como él no tiene otro X que compense la pérdida funcional de esta proteína en el X que está mutado, él sí va a tener síntomas de la enfermedad. En el caso de él, no tiene una proteína aquí en el cromosoma Y que le esté compensando la función perdida en este cromosoma X. Entonces, los hijos de madres portadoras de enfermedades recesivas ligadas al X que tengan la mutación siempre van a manifestar síntomas de la enfermedad. Por eso es que decimos que en las herencias recesivas ligadas al X, los únicos que presentan la enfermedad como tal son los hombres y las mujeres son portadores. Es muy raro el caso en que una mujer pueda ser o pueda tener los dos X con mutación y presentar la enfermedad. Entonces, en este caso tenemos un 50% de probabilidades de que esta pareja tenga un hijo no afectado, una hija o un hijo, un 25% de probabilidades de que tenga una hija portadora de la enfermedad y un 25% de probabilidad de que tenga un hijo afectado por la enfermedad. Eso es lo que tiene que ver con la herencia recesiva ligada al X. Ahora existe el otro tipo de herencia que es la herencia autosómica recesiva. En este caso es similar, hay una madre portadora o puede haber también un padre portador, pero la mutación no está como tal en los cromosomas sexuales, sino en cualquiera de los otros 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas. Entonces tenemos que la mamá en este caso tiene una mutación en uno de sus dos pares, de su par, perdón, en uno de los cromosomas de su par. El padre tiene también una mutación en uno de los cromosomas de su par. Y como tienen el otro, que está
funcional, entonces no van a presentar síntomas de la enfermedad. La proteína que se dañó aquí es compensada por la proteína que se encuentra sana en este otro cromosoma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que si tienen una hija o un hijo, aquí ya no importa el género de los hijos, pueden heredar ambos justamente el cromosoma sano de ambos padres y en ese caso no estarían afectados por la enfermedad. Pero puede pasar que hereden un cromosoma sano de uno de los padres y justo un cromosoma mutado del otro padre y en ese caso van a ser también portadores, igual que los papás. En el caso en el que hereden ambos el cromosoma mutado de ambos padres, miren que ya no van a tener ningún cromosoma sano que compense esa función de la proteína perdida. Entonces el hijo va a ser afectado por la enfermedad. En este caso tenemos entonces 25% de probabilidades de ser sanos completamente, un 50% de probabilidades de ser portadores de la enfermedad y un 25% de probabilidades de estar afectados o presentar síntomas de la enfermedad. Y por último, en la herencia autosómica dominante, digamos que el panorama es un poco más complejo porque aquí solamente se requiere que uno de los dos cromosomas esté mutado para manifestar síntomas. Y en este tipo de enfermedades no basta con la compensación que hace este cromosoma sano, sino que al tener uno solo mutado, el otro cromosoma no funciona lo suficiente y se presenta la enfermedad incluso en los que tienen una sola mutación. Entonces, en este caso tendríamos un padre que sí está afectado por la enfermedad, con una mamá sana y en este escenario podría pasar que tengan un hijo o una hija que tenga cromosomas sanos, ambos, que herede el sano de la mamá y el sano del papá, pero puede pasar también que tengan un hijo o una hija que herede justo el cromosoma con la mutación que le aporta el padre afectado y en ese caso ese hijo estaría afectado por la enfermedad, porque como les digo, en la herencia autosómica dominante no basta con tener un solo cromosoma pues funcionando adecuadamente. Entonces aquí la probabilidad es de un 50-50, 50% de probabilidades de tener hijos sanos y 50% de probabilidades de tener hijos afectados. Fíjense que aquí ya no tenemos esa condición de portadores de la enfermedad. Entonces, esto pasa en todos los casos para cada embarazo. No quiere decir que si uno tiene una enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante, entonces va a tener dos hijos y uno va a estar sano y el otro va a estar enfermo. Quiere decir que cada vez que uno tenga un hijo, es como lanzar una moneda al aire y hay la probabilidad de 50% de que nazca sin la enfermedad y 50% de que nazca afectado. Por eso tenemos familias, por ejemplo, con enfermedades de herencia autosómica recesiva, que tienen 4 hijos y todos los 4 tienen enfermedad, o que tienen 4 hijos y ninguno de los 4 ha heredado la enfermedad porque es algo totalmente al azar. Entonces, habiendo hecho este recorderis de la genética, pasemos a hablar también de algo muy relevante en cuanto a las enfermedades raras en pediatría y es que tienen una alta morbimortalidad. En general, estas enfermedades raras se inician normalmente los síntomas antes de los 2 años de edad y comprometen muchísimo la funcionalidad de los pacientes. Tenemos que representan el 35% de los fallecimientos en menores de 1 año, el 10% de los fallecimientos en menores de 5 años y hasta el 12% de los fallecimientos en los niños entre los 5 y los 15 años. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que estas enfermedades existen para que podamos hacer un diagnóstico temprano y podamos realmente impactar en el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico temprano? Pues como les dije, más del 80% de estas enfermedades tienen síntomas neurológicos. Entonces hay que estar muy atentos a esos síntomas neurológicos. Y esos síntomas neurológicos suelen ser nada más y nada menos que el retraso en el neurodesarrollo y la regresión en el neurodesarrollo. Entonces fíjense cómo desde algo muy simple, como es la evaluación del neurodesarrollo en un niño, podríamos impactar en hacer un diagnóstico temprano de enfermedades raras. Entonces, de hecho, sabemos ya en este momento que entre el 17 y el 47% de los casos de retraso global del neurodesarrollo corresponden a una condición genética. Sin embargo, uno usualmente no piensa en que un niño con un retraso en la marcha o con un retraso en el habla pueda tener una enfermedad genética. De hecho, solo el 14% de los pacientes que se presentan con retraso del neurodesarrollo son remitidos a un genetista o se les pide un test genético en la primera consulta. Casi nunca pensamos en que esa pueda ser una probabilidad. Y fíjense que es bastante probable, casi la mitad de los pacientes pueden tener una enfermedad genética.
En el caso, por ejemplo, de las enfermedades neuromusculares, el 80% de los casos consultan inicialmente por problemas en el neurodesarrollo, pero la realidad es que solo el 10% de los niños que tienen problemas del neurodesarrollo motor llegan a recibir una atención adecuada antes de los 2 años. Es decir, estos pacientes muchas veces se nos pasan por delante sin que podamos hacer un diagnóstico. No solamente las enfermedades raras, en general todos los niños con retraso del desarrollo motor muchas veces pasan por desapercibidos porque tenemos la falsa idea de que como todos los niños evolucionan de forma diferente, entonces podemos esperar. Pero es cierto, aunque todos los niños evolucionen de forma diferente, tenemos que estar atentos a aquellos que se están quedando en sus hitos del neurodesarrollo. En el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad rara, el 31% de los padres de estos pacientes refieren haber consultado más de 4 veces a diferentes médicos, terapeutas, especialistas por retrasos en el neurodesarrollo sin que se les haya hecho realmente una búsqueda de una posible causa a este retraso. Entonces, fíjense que esto no puede seguir pasando. Siempre que tengamos un paciente con un retraso en el neurodesarrollo, hay que estar atento a descartar las causas más graves, dentro de ellas las enfermedades raras en neurogenética en pediatría. Teniendo en cuenta pues ese escenario, ya la Academia Americana de Pediatría ha emitido recomendaciones para que no se nos pasen estos pacientes. Entonces, nos recomiendan que en todo niño que tenga un retraso motor, independientemente digamos, los antecedentes personales de ese paciente, independientemente de otras cosas, siempre tenemos que evaluar el tono muscular. Tenemos dos probabilidades: que el tono muscular esté aumentado o que el tono muscular esté disminuido o normal. Si el tono muscular independientemente del tono muscular, si está aumentado o disminuido, tenemos que mandar a ese paciente inicialmente a terapias. No hay que esperar a que el neuropediatra lo mande a las terapias o que el fisiatra lo mande a las terapias. Tenemos que desde la primera consulta enviarlo a terapias, porque entre más temprano se inicien las terapias, mejor pronóstico va a tener ese paciente. Y debemos enviarlo también a un especialista que nos ayude, porque si bien puede ser una causa muy fácil de manejar, por ejemplo, una falta de estimulación, también podemos tener causas difíciles de diagnosticar y de manejar, como son las enfermedades raras. Entonces, es importante enviar al paciente a un especialista. Pero debemos iniciar un estudio. No podemos mandar al paciente a que el neuropediatra le mande las cosas, porque ya sabemos cuánto se demora, sobre todo en nuestro país, ese tipo de cosas. Entonces, en los pacientes en los que encontremos hipertonía, tono aumentado, hay que pedir una resonancia magnética cerebral. Todo paciente con hipertonía debe tener al menos una resonancia magnética, y no importa si uno es médico general, si uno es médico rural, uno está en la potestad de pedirla, porque estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. En los pacientes que tengan hipotonía o tono muscular normal, lo que recomiendan es solicitar una prueba de CK y una TSH. ¿Por qué? Porque la TSH pues, nos va a decir si ese paciente tiene un hipotiroidismo, que es una causa muy importante de retraso en el desarrollo motor, y la CK es un examen que nos permite evaluar si el paciente tiene un problema muscular. Entonces, muchas veces uno no lo tiene en cuenta, pero recuerden que la CK se encuentra dentro de los músculos, y cuando hay distrofias musculares, miopatías, esos músculos se rompen y la CK se eleva y se va al torrente sanguíneo y la vamos a encontrar muy elevada. Entonces, simplemente con un examen que es económico, que es fácil de tomar y que está disponible en casi cualquier nivel de atención, vamos a poder tener un diagnóstico temprano de una distrofia muscular o de una miopatía, en caso de que esa sea la causa del retraso motor del paciente. Entonces, vamos a hablar de dos patologías, digamos, dentro de toda esa cantidad de enfermedades raras que existen en pediatría. Vamos a hablar de dos patologías que son muy importantes: las distrofias musculares en pediatría, primero que todo. Las distrofias musculares son más de 30 tipos de enfermedades, son muchas, muchas enfermedades diferentes que se caracterizan por ser genéticas, son enfermedades hereditarias y por producir un daño muscular progresivo. Se diferencian entre sí en que tienen diferentes maneras de heredarse. Algunas son autosómicas dominantes, otras son autosómicas recesivas, otras se heredan ligadas al X. Tienen edades de presentación diferente, hay unas que son del adulto, hay unas que son de los niños, y tienen diferentes formas de evolución clínica. Pero digamos que dentro de esta cantidad gigante de enfermedades neuromusculares, de distrofias musculares en pediatría, vamos a encontrar que más del 50% corresponden a unas específicas que se llaman distrofinopatías, es decir, son mutaciones en un gen que es el gen de la distrofina.
Entonces, siempre que tengamos una sospecha de una enfermedad, de una distrofia muscular en un paciente pediátrico, debemos sospechar como primera opción que sea una distrofinopatía. Dentro de las distrofinopatías hay varias también, pero la más frecuente de todas es la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne se hereda mediante una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Eso quiere decir que va a afectar principalmente a hombres, no a mujeres. Entonces, si tenemos un niño que tiene retraso en el neurodesarrollo, en quien consideremos que puede haber una distrofia muscular, la primera que tenemos que descartar es la distrofia muscular de Duchenne, porque de todas sería la más frecuente. Y entonces, ¿qué tiene de malo? Pues que haya mutaciones en la distrofina. Resulta que la distrofina es esta proteína roja que vemos aquí. Fíjense que esta es la membrana muscular, esta es la parte de adentro del músculo y esta es la parte de afuera del músculo. Cada vez que nosotros hacemos una contracción o un estiramiento muscular, es necesario que el movimiento sea coordinado entre la parte interna del músculo, la membrana y la parte externa. Todo se tiene que mover al mismo tiempo. Y fíjense que para moverse al mismo tiempo existe todo este sistema de anclaje aquí. Tenemos unas proteínas que están en la membrana, que se pegan con unas proteínas que están por fuera del músculo y que se pegan al citoesqueleto. Y la principal punto de anclaje en este caso es la distrofina, que es esta proteína roja que tenemos aquí. Entonces, cuando la distrofina no funciona, se pierde el anclaje entre el citoesqueleto y la membrana del músculo. ¿Eso qué genera? Genera que al momento de hacer un movimiento muscular no se dé la coordinación entre esas diferentes partes del músculo y eso produce rupturas de la membrana. Entonces, esta membrana se rompe. Al romperse, pues entra calcio, el calcio es tóxico para la célula y eso genera pérdida muscular progresiva. Entonces, como les dije, cuando las membranas musculares se rompen, se libera CK al torrente sanguíneo porque la CK está aquí por dentro del músculo. Esa CK, lo normal es que esté hasta 250 unidades internacionales por litro en los niños. Es un poquito más alta en los niños que en los adultos, pero el límite superior es 250 unidades internacionales por litro. En pacientes con distrofia muscular de Duchenne vamos a encontrar elevaciones muchísimo mayores de la CK. Vamos a encontrar CK de 1000, de 2000, de 5000 hasta de 10.000. Por eso es muy importante que a un niño con retraso en el desarrollo motor le pidamos esta prueba. Esta es una prueba, como les digo, que es muy fácil de realizar, se toma en sangre periférica, tiene muy pocas complicaciones para el paciente y si la encontramos elevada podemos hacer un diagnóstico temprano de distrofia muscular de Duchenne, que es la distrofinopatía más frecuente en los niños. Entonces, esta distrofia muscular de Duchenne afecta a uno de cada 3.500 a 6.000 varones nacidos vivos. A uno le parece que eso es poquito, de pronto que es bastante raro, pero si lo comparamos con otras enfermedades pediátricas nos vamos a dar cuenta de que no es tan raro como pensaríamos. Por ejemplo, la diabetes en los niños afecta a uno de cada 4.100 niños. Fíjense que Duchenne puede afectar a uno de cada 3.500, o sea que puede ser más frecuente que la diabetes en los niños. O la leucemia es el cáncer infantil más frecuente, pero la leucemia afecta a uno de cada 100. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne es incluso más frecuente que la leucemia. Sin embargo, cuando a uno le hablan de leucemia o de diabetes en niños, uno inmediatamente sabe de qué le están hablando. En cambio, cuando le hablan de distrofia muscular de Duchenne, muchas veces no sabe qué es esta enfermedad y esa puede ser una de las razones por las que el diagnóstico está tan bajo y a edades tan tardías, porque no la conocemos. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne afecta aproximadamente a 20.000 niños anualmente a nivel mundial, se diagnostican aproximadamente a 20.000 niños, y aunque en Colombia no tenemos una estadística clara de cuáles son o cuántos pacientes hay con distrofia muscular de Duchenne, de acuerdo a un estudio publicado en el 2008, vamos a tener en el quinquenio entre el 2021 y 2025 aproximadamente 1.030 pacientes nuevos con distrofia muscular de Duchenne. O sea, van a nacer más de 1.000 niños con distrofia muscular de Duchenne en estos 5 años. La realidad es que no estamos diagnosticando aproximadamente 200 pacientes por año. La realidad es que estos pacientes se pasan desapercibidos y se confunden muchas veces con otros diagnósticos y el diagnóstico termina haciéndose de forma muy tardía precisamente porque no consideramos que esta pueda ser una enfermedad que se nos puede presentar en la consulta.
Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la distrofia muscular de Duchenne? Como yo les dije, el músculo se va dañando en esta enfermedad a medida que lo vamos utilizando, a medida que se va haciendo contracciones y estiramientos musculares, los músculos se van rompiendo. Pero entonces, al momento de nacer, como uno no ha utilizado mucho sus músculos porque no ha tenido mucho movimiento, los niños suelen ser asintomáticos, todavía no presentan ningún tipo de manifestación clínica. Sin embargo, a medida que ellos van ganando los hitos de su neurodesarrollo, a medida que van empezando a rolarse, a gatear, a pararse y a caminar, los músculos se van utilizando cada vez más y por lo tanto se van rompiendo más y los síntomas van siendo cada vez más evidentes. Entonces, el primer síntoma en distrofia muscular de Duchenne es un retraso para aprender a caminar. Normalmente los niños deben caminar solitos, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo, a los 15 meses. Pero los niños con distrofia muscular de Duchenne se atrasan en esa marcha y usualmente caminan después de los 15 meses. Entonces, un niño con retraso en la marcha puede ser un niño con distrofia muscular de Duchenne. Y aunque esos síntomas se presentan, digamos, desde tan temprano, usualmente los síntomas más claros y más específicos que nos ayudan a sospechar de la enfermedad ocurren entre los 2 y los 5 años. Entonces yo les decía que evaluar el neurodesarrollo es súper importante en todos estos casos de enfermedades raras en pediatría. Y vamos a poner un ejemplo aquí con la distrofia muscular de Duchenne. A los 9 meses un niño ya debería gatear, ¿cierto? Eso es un hito del neurodesarrollo normal. Este es un paciente de 9 meses con distrofia muscular de Duchenne y fíjense en el gateo que tiene. Realmente él no está gateando, él se está arrastrando, él no logra hacer un cuadrúpedo de pararse en las 4 extremidades para gatear porque tiene mucha debilidad muscular. Entonces, de pronto en este momento este niño no nos parezca que tiene una enfermedad genética, no tiene dismorfismos, no se ve como diríamos raro, pero fíjense que su gateo no es normal. A los 15 meses les dije entonces, los niños ya deben caminar. Los niños con distrofia muscular de Duchenne tardan más de eso. Miren, este paciente con Duchenne tiene 18 meses y si le preguntamos a la mamá que si él camina, hasta de pronto nos dice que sí. Pero miren que cada vez que lo vemos caminando, él se está apoyando en algo. Él no camina realmente solo. Tiene que apoyarse en los muebles, tiene que apoyarse en el juguete y eso no es normal para los 18 meses. Un niño de 18 meses ya debería ser capaz de caminar sin apoyo. Entonces, aunque se ve un paciente que no es dismórfico, que no parece tener una enfermedad genética, realmente sí tiene este retraso en el neurodesarrollo y la causa de su retraso es una enfermedad genética. A los 2 años todos los niños deben correr. Este pues no tiene 2 años, es un niño mayor, pero quiero mostrarles cómo corren los niños con distrofia muscular de Duchenne. No es que el video esté en cámara lenta, es que realmente ellos corren así. Lo que hacen es como un trote. Entonces, fíjense en este caso, estos dos pacientes, este chiquitico tiene Duchenne, se nota que corre un poco, de forma un poco torpe, y este niño grande también tiene Duchenne. Y miren cómo ya el niño grande ha tenido un compromiso muchísimo mayor de sus músculos que ya ni siquiera le permiten acelerar el paso durante la marcha. A los 2 años, todos los niños deben poder saltar en ambos pies. Este es un paciente con Duchenne que tiene 2 años. Cuando le pedimos que salte, él levanta un pie, levanta el otro pie, hace el intento como de impulsarse, pero fíjense que él no logra despegar ambos pies del piso porque tiene realmente una pérdida muy grande de su función muscular, principalmente a nivel proximal de las piernas, y eso no le permite saltar. A los 3 años todos los niños deben subir escaleras. Este también es un niño ya más grande, pero es para mostrarles cómo evoluciona esa dificultad en subir escaleras. Los niños con Duchenne usualmente no suben escaleras nunca solitos, siempre necesitan agarrarse del pasamanos, ir agarrados de la mano de la mamá, o suben gateando o bajan las escaleras de colita y a medida que van creciendo, cada vez va siendo más evidente esa dificultad para subir las escaleras. Y ya después de los 3 años aparecen, como les dije, los síntomas más claros. Por ejemplo, un síntoma muy claro en la distrofia muscular de Duchenne es el signo de Gowers. El signo de Gowers es una dificultad para ponerse de pie cuando uno está acostado en el suelo. Entonces, fíjense que este niño para levantarse primero tiene que hacerse boca abajo, poner las manos, apoyarse en las manos e ir escalando poco a poco sobre sí mismo para poderse levantar. En la distrofia muscular de Duchenne, la debilidad muscular inicia primero en las piernas e inicia primero en las cinturas pélvicas. Por eso estos pacientes tienden a tener primero dificultades en las piernas y luego en los brazos y al principio de la enfermedad
utiliza muchísimo los brazos para el apoyo, para levantarse, para subirse a los muebles, para todo en general utiliza más los brazos que las piernas. Eso es un signo muy importante en distrofia muscular de Duchenne. Y el signo de Gowers pues es muy característico de esta debilidad de las cinturas pélvicas. ¿Cómo hacemos entonces o cómo confirmamos el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne en un paciente con todos estos síntomas? Lo que tenemos que solicitar es un examen genético, un estudio molecular. Estos estudios moleculares confirman el diagnóstico en el 95% de los casos. Antes se hacía primero una biopsia muscular y dependiendo de la biopsia se miraba si se pedía o no el estudio genético. Sin embargo, en este momento ya se recomienda que lo primero que se haga sea el estudio genético, primero que todo porque la biopsia muscular es un proceso muchísimo más invasivo que implica más complicaciones para el paciente y segundo porque ya en este momento las pruebas moleculares son accesibles. Antes se hacía biopsia porque pues no había más, pero en este momento ya contamos con pruebas moleculares casi que en todo lugar del mundo. Entonces, las pruebas moleculares son el primer examen que se debe hacer en un paciente que tenga todos los síntomas que les mostré y que tenga una CK elevada. ¿Y qué pruebas moleculares mandamos? MLPA, primero que todo, porque resulta que el 80% de las mutaciones en la distrofia muscular de Duchenne son de lesiones y duplicaciones. Y esas mutaciones las vemos con este examen que se llama MLPA. Sin embargo, si el MLPA sale negativo, no quiere decir que el paciente no tenga nada, sino que puede tener una mutación puntual. Las mutaciones puntuales no se ven con el MLPA, corresponden al 20% de las mutaciones en la distrofia muscular de Duchenne y las podemos ver con secuenciación genética. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de Duchenne, le pedimos el MLPA y sale negativo, lo siguiente que hay que hacer es pedir una secuenciación genética para ver si ese paciente tiene una mutación puntual. En menos del 5% de los casos, las pruebas genéticas no son suficientes y no nos dan el diagnóstico. Solamente en ese menos del 5% de los casos en los que tenemos la sospecha clínica, pero no tenemos la confirmación genética, podemos pedir una biopsia muscular. Pero recordemos que si se pide una biopsia muscular, tenemos que mirar que tenga cuantificación o que tenga medición de la distrofina, porque si no vemos distrofina en la biopsia, pues no nos va a servir para nada. Entonces, siempre que se pida una biopsia en estos casos, tiene que solicitarse con tinciones especiales para ver distrofina. Si en esta biopsia no vemos distrofina, entonces ya se nos confirma el diagnóstico, aunque no tengamos la confirmación genética. Pero entonces fíjense que en la distrofia muscular de Duchenne, los síntomas empiezan de forma temprana. Desde antes de los 12 meses ya podemos encontrar retraso en el neurodesarrollo. Sin embargo, a nivel mundial, la edad promedio de diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne es de 5 años. O sea, uno se demora más o menos 4 años entre que empiezan los síntomas y se llega finalmente al diagnóstico, a pesar de que ya están disponibles las pruebas moleculares y todo. Y eso pues se debe principalmente a que uno primero descarta otra cantidad de cosas antes de empezar por distrofia muscular de Duchenne. En Colombia, lastimosamente, esa edad de diagnóstico está casi el doble de lo que es a nivel mundial. Aquí nos demoramos hasta los 9 años y medio en promedio para poder hacer un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Entonces son pacientes que van por la vida teniendo degeneración muscular continua, perdiendo músculos cada día más y nos damos cuenta cuando ya es bastante tarde. Entonces tenemos que empezar a meter dentro de nuestro mapa mental de enfermedades a la distrofia muscular de Duchenne para no demorarnos tanto en hacer este diagnóstico y poder ofrecerle a esos pacientes algunas opciones que nos puedan ayudar a mejorar su calidad de vida desde más temprano. Y la razón por la que tenemos como tanto afán en hacer el diagnóstico temprano es porque esta enfermedad progresa muy rápidamente. Fíjense que en los primeros 2 años de vida todavía no hay síntomas muy claros, hay un retraso en el desarrollo motor, pero ya tenemos CK elevada. Desde muy pequeños los niños tienen la CK muy elevada. Entonces, si a un niño con retraso en el desarrollo motor le hiciéramos una CK en esos primeros 2 años, la encontraríamos altísima y podríamos hacer el diagnóstico de Duchenne. Sin embargo, usualmente eso no es lo que pasa, sino que el niño continúa su desarrollo, va ganando poco a poco hitos, cada vez más lentamente, hasta que llega un punto en el que parece que ya no se estuviera deteriorando tanto. En ese momento podemos encontrar ya el signo de Gowers, además problemas para caminar, una marcha tambaleante, caídas frecuentes, los niños empiezan a caminar en la punta de los pies, pero miren que a partir de los 6 años empieza ya una etapa de deterioro acelerado. Entonces, inicialmente, los niños empiezan a tener compensaciones para la marcha, requieren apoyarse, requieren digamos, ayudas adicionales, ya no pueden caminar solos, tienen dificultades para subir escaleras.
se ve algo muy común que se llama la pseudohipertrofia de pantorrillas, y es que las pantorrillas se ven mucho más grandes de lo normal, porque resulta que ahí donde se está perdiendo el músculo en la pantorrilla, eso se está llenando de tejido fibroso, de tejido graso. Entonces parece que tuvieran como unos músculos grandotes, pero realmente son superficies duras que no son músculo. Y más adelante, finalmente entre los 8 y los 12 años, los pacientes pierden la capacidad de caminar. Entonces, miren que en un periodo de 6 años, que fue un periodo bastante corto, el niño perdió la ambulación. Más del 90% de los pacientes con Duchenne dejan de caminar a los 12 años. Hay algunos que incluso dejan de caminar antes de los 12, algunos pueden llegar un poquito después de los 12 años todavía caminando, pero en general pierden la ambulación muy temprano. En este momento todavía se pueden movilizar independientemente en su silla de ruedas porque tienen sus bracitos funcionales, pueden comer, pueden peinarse, pero finalmente entre los 12 y los 14 años se comprometen también los miembros superiores, se comprometen los músculos respiratorios y el corazón. Recordemos que el corazón y la parte respiratoria pues también requiere músculo y por lo tanto son también susceptibles a perder su funcionalidad. Entonces, los pacientes entre los 12 y los 14 años ya pierden el funcionamiento de miembros superiores y empiezan a aparecer complicaciones como contracturas de los miembros inferiores, escoliosis, porque hay una pérdida asimétrica de la masa muscular paravertebral, y se requiere entonces el uso de ventilación mecánica inicialmente nocturna y luego diurna, porque pues son pacientes que pierden la fuerza en los músculos respiratorios y requieren de ayuda para poder respirar. Entonces miren que la evolución de la enfermedad es muy rápida y debemos hacer un diagnóstico temprano para evitar que esa evolución se dé tan rápidamente. Entonces a nivel mundial el diagnóstico se hace más o menos aquí a los 5 años, cuando todavía hay posibilidad de hacer muchas intervenciones, pero en Colombia estamos haciendo el diagnóstico aquí casi a los 10 años, cuando ese paciente ya está a punto de perder la marcha. Entonces es muy importante disminuir esa edad de diagnóstico. Y la otra patología de la que les quiero hablar hoy son los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores. Esta se puede oír incluso más extraña que la distrofia muscular de Duchenne y pues realmente sí lo es una enfermedad ultra rara. Los neurotransmisores, recordemos, son esas sustancias químicas que producen nuestras neuronas para poderse comunicar entre sí. Para que nuestras neuronas funcionen, necesitamos neurotransmisores. Entonces, en estas enfermedades de neurotransmisores lo que ocurre es que se produce muy poquito o no se produce nada de un neurotransmisor y eso afecta la funcionalidad neuronal. No se pueden comunicar las neuronas entre sí si no hay neurotransmisores. Pero el cerebro se ve normal. Si nosotros le hacemos una resonancia magnética a un niño con un trastorno de los neurotransmisores, vamos a ver que todo se ve bien y nos va a parecer súper raro porque este niño tiene síntomas neurológicos y su cerebro está bien. Pues no, su cerebro está bien estructuralmente, pero el funcionamiento como tal no se está dando adecuadamente. Entonces, en esos pacientes con síntomas neurológicos muy prominentes, en los que les hagamos una neuroimagen y esa neuroimagen esté bien, tenemos que sospechar que puede haber una enfermedad de los neurotransmisores. Entonces, como les dije, este es un grupo de enfermedades un poco más raro incluso que las distrofias musculares. Digamos que se descubrieron o se empezaron a reconocer recientemente y cada día encontramos nuevas enfermedades que se están vinculando a este grupo de enfermedades de los neurotransmisores. Son ultra raras, en este momento tenemos que la prevalencia es de 0,1 a 9 por cada 100.000 niños. Y tenemos que las más frecuentes dentro de ese grupo de trastornos de los neurotransmisores son los trastornos del metabolismo de las monoaminas. Quiere decir que la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina, que son monoaminas, se alteran en esos pacientes que tienen esos defectos de los neurotransmisores. Entonces, esas monoaminas son muy, muy importantes para el funcionamiento cerebral y ya vamos a ver por qué. Recordemos un poquito de la bioquímica, de cómo es que se forman los neurotransmisores. Los neurotransmisores, como ya les dije, son como mensajeros en las neuronas. Ellos se forman a partir de aminoácidos. En el caso de las monoaminas, se forman a partir de la tirosina y el triptófano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tirosina entra en nuestro organismo, se convierte en L-Dopa para transformarse después en dopamina. Para poderse transformar en dopamina necesita de la acción de una enzima que se llama AADC o de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Esta enzima transforma la L-Dopa en dopamina y en un proceso alterno se forma 3-o-metildopa a partir de la L-Dopa. La mayoría de L-Dopa se va a dopamina, pero una partecita se convierte en 3-o-metildopa.
La dopamina es uno de los neurotransmisores que les estaba comentando y a partir de la dopamina se forma adrenalina y noradrenalina. Y como digamos un elemento intermedio se forma el ácido homovalínico. Entonces, esta es como la vía fácil de la formación de dopamina, adrenalina y noradrenalina a partir de la tirosina. El triptófano, por su parte, va a dar origen a la serotonina. Entonces, primero se convierte en 5-hidroxitriptófano y ese 5-hidroxitriptófano, gracias también a la acción de la AADC, se va a convertir en serotonina. ¿Listo? Entonces, necesitamos AADC para que se forme dopamina y para que se forme serotonina. Y de la serotonina se va a producir un elemento adicional que se conoce como el ácido 5-hidroxiindolacético. Entonces, ¿por qué les cuento todos estos nombres raros? Porque resulta que existe una enfermedad en la cual esta enzima, la AADC, está deficiente, no funciona bien. Entonces, si no hay AADC, miren todo lo que pasa aquí. Esa L-dopa que se debía convertir en dopamina no se convierte en dopamina, por lo tanto la dopamina se disminuye porque no hay AADC que la convierta. Pero además, como la dopamina da origen a la adrenalina y a la noradrenalina, si no tenemos suficiente dopamina, pues también se disminuyen estas dos. Entonces miren que aquí ya van 3 neurotransmisores afectados solamente por la pérdida de esa enzima. Además, el ácido homovalínico, que es como este producto intermedio, también se disminuye porque si hay poquita dopamina, no hay para hacer adrenalina, pues mucho menos para hacer ácido homovalínico. ¿Y qué pasa? Pues que todo lo que estaba antes de esa cadena se empieza a aumentar, porque la L-dopa se sigue produciendo, pero ya no puede pasar a dopamina, entonces ella se empieza a acumular. Y en vez de pasar a dopamina, pasa principalmente a 3-o-metildopa, entonces también encontramos elevación de la 3-o-metildopa. En el caso de la serotonina, lo que vamos a encontrar es que disminuye la serotonina porque no hay ADC que la convierta desde aquí hasta acá y por lo tanto también disminuye el ácido 5-hidroxiindolacético, que es pues ese producto de la serotonina. Entonces encontramos estos dos disminuidos, mientras que el 5-hidroxitriptófano se aumenta porque el triptófano solamente se puede convertir hasta acá y ya no puede seguir ese proceso normal bioquímico. Entonces miren que este es el perfil bioquímico de un paciente con deficiencia de AADC, un niño que no tenga o pues un paciente que no tenga esa enzima funcionando adecuadamente va a tener aumentada la L-dopa, aumentada 3-o-metildopa, aumentado el 5-hidroxitriptófano y disminuido la dopamina, la adrenalina, noradrenalina, la serotonina y sus productos intermedios. ¿Y qué tiene de malo entonces que a uno se le disminuya eso? Pues recordemos para qué sirven esos neurotransmisores. La dopamina y la serotonina, por ejemplo, tienen un papel muy importante en el movimiento voluntario. El control del movimiento voluntario depende de estos dos neurotransmisores. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a mover, nuestros ganglios basales y nuestro cerebelo funcionan con dopamina y serotonina para permitir que nuestros movimientos sean fluidos. Cuando tenemos además deficiencias de esto, vamos a tener problemas en la cognición porque resulta que la dopamina y la serotonina son muy importantes para nuestro aprendizaje. De igual manera, la dopamina es muy importante para la socialización y para todo lo que es el aprendizaje por recompensa. Entonces, cada vez que nosotros socializamos con nuestros colegas, con nuestros amigos, estamos liberando dopamina. Cada vez que nosotros aprendemos una habilidad social nueva, eso también está mediado por recompensa y está, digamos, mediado por la dopamina. Entonces, por ejemplo, cuando uno le enseña a un niño que tiene que portarse bien en la calle, lo hace a través de las recompensas y si se porta bien le damos una recompensa y eso genera dopamina y por eso este niño aprende a portarse bien, ¿cierto? Entonces es muy importante para esa parte. La serotonina también es muy importante en el comportamiento, ya se sabe que hay disfunción digamos, de los circuitos serotoninérgicos en los pacientes que tienen depresión o síndrome o trastorno afectivo bipolar. Y la adrenalina y noradrenalina junto con la serotonina son los que nos regulan el sueño. Entonces la serotonina nos permite dormir y la adrenalina y noradrenalina nos permiten estar despiertos. Entonces en ese ciclo sueño-vigilia también son súper importantes. Además de eso, estas dos, la adrenalina y noradrenalina, son importantísimas para nuestras funciones autonómicas. Nuestro sistema nervioso autónomo funciona con esos dos neurotransmisores. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sudoración, la tensión arterial, la regulación de la frecuencia cardíaca, todo eso lo regula la adrenalina y noradrenalina.
¿Qué pasa entonces cuando no hay, cuando tenemos deficiencia de ADC y no se producen estos neurotransmisores? Pues pasan un montón de cosas. Fíjense que a nivel de la parte motora vamos a encontrar hipertonía axial e hipotonía proximal. O sea, en esta parte, hacia la parte proximal, el niño es hipotónico, pero hacia la parte axial puede presentar aumento del tono muscular. Se encuentran movimientos anormales, principalmente distonías. Y puede haber, o pues hay de hecho de forma muy prominente, un retraso en el neurodesarrollo, incluso muchísimo más marcado que el que vimos en distrofia muscular reducida. En cuanto a la parte de comportamiento, vamos a encontrar autismo, irritabilidad, llanto incontrolado, porque recuerden que para el comportamiento necesitamos de todo esto, y también déficit cognitivo, porque para la cognición necesitamos dopamina y serotonina. Vamos a encontrar que hay insomnio nocturno e hipersomnio durante el día porque se nos altera completamente circadiano, como no tenemos adrenalina ni serotonina, no hay quien nos diga cuándo hay que dormir y cuándo hay que estar despiertos. Entonces también ocurren alteraciones del ciclo circadiano y problemas autonómicos. Entonces, fíjense que si uno se imagina este paciente, es un paciente bien raro, un paciente que tiene un montón de síntomas neurológicos, tiene problemas del movimiento, problemas de comportamiento, tiene problemas cognitivos, pero además es un paciente que suda un montón, que tiene mucha rinorrea, por ejemplo, problemas de efusión nasal, tiene disregulación térmica, se le sube de repente la temperatura sin tener realmente una infección asociada, sin tener fiebre como tal. Y es un paciente que de pronto puede darse muy raro, pero si lo vemos desde el punto de vista de qué está controlando todas esas funciones, fíjense que todo eso se debe a la pérdida de estos neurotransmisores. Entonces, en pacientes con síntomas neurológicos prominentes, con resonancia magnética normal, porque acuérdense que aquí no se va a ver ninguna alteración en la forma del cerebro, y con síntomas autonómicos tenemos que pensar en que puede haber un trastorno del metabolismo de los neurotransmisores monoaminérgicos, probablemente una deficiencia de ADC. Entonces, la deficiencia de ADC ocurre por mutaciones en el gen DDC, es un solo gen también que se altera, y se hereda de forma autosómica recesiva. Se caracteriza entonces por un retardo global y severo del neurodesarrollo y la expectativa de vida, también teniendo en cuenta todos los síntomas autonómicos que se presentan, es muy corta, entre los 4 y los 8 años. Uno pensaría que de pronto eso como es tan raro, eso no lo vamos a ver nunca. Y pensamos que de pronto en Colombia no hay. Este es el mapa pues de pacientes con deficiencia de ADC. No está Colombia, pero fíjense que en nuestro país ya tenemos 3 casos diagnosticados con deficiencia de ADC y tenemos 4 pacientes en los que se ha encontrado que son heterocigotos para la enfermedad. O sea, tienen la mutación, pero como acuérdense que es autosómica recesiva, necesitan los 2 cromosomas mutados para estar enfermos. Ellos tienen la mutación solo en un cromosoma, esos 4 pacientes. Pero eso quiere decir que esa mutación sí está aquí, sí existe en nuestro país, ya hay pacientes que la tienen, entonces realmente no es una enfermedad que no vayamos a ver en Colombia, ya la estamos viendo y es muy importante estar atento a pacientes que tengan esos síntomas para poderla diagnosticar, entre otras cosas porque esta enfermedad es incluso más difícil de diagnosticar que la distrofia muscular de Duchenne. Los síntomas empiezan súper temprano, desde los 2 meses y medio, pero normalmente el diagnóstico se hace a los 3 años y medio, nos demoramos bastante en hacer el diagnóstico y se considera que más del 90% de los casos ni siquiera se diagnostica, se confunden con otras cosas y no se llega al diagnóstico nunca. Si vemos entonces un paciente, el 100% de los pacientes con distrofia, con deficiencia de ADS tienen hipotonía, hipoquinesia y distonía. Y el 97% tienen algo que se llama crisis oculógiras, que ya les voy a mostrar cómo se ven. Si tenemos en cuenta esto, pues es mucho más probable que hagamos el diagnóstico en este tipo de pacientes. Entonces, esta es una paciente con deficiencia de ADC. Fíjense en la severa hipotonía que presenta. Es una niña que está prácticamente sin movilidad voluntaria porque está muy hipotónica. La carita también se ve bastante hipotónica, tiene la boquita abierta en lo que se llama una hipotonía facial. Pero miren estos movimientos de los ojos. Estas son las crisis oculógiras que les dije que se presentan en el 97% de los pacientes. La niña tiene movimientos oculares anormales que como tal no son crisis convulsivas. O sea, si yo le hago un electro a esa niña, le va a salir normal, porque no tiene que ver con una convulsión. Pero fíjense, además de todo, tiene una hermana con los mismos síntomas. Entonces, a estas pacientes les podrían decir, de pronto si uno no les hace un diagnóstico con juicio, les podrían decir, no, es que tiene, la mamá tuvo 2 hijas con parálisis cerebral, porque parece parálisis cerebral lo que tuvieron. Pero recuerden que la parálisis cerebral no es hereditaria,
Si uno tiene pacientes de una misma familia con síntomas similares, tiene que pensar en una enfermedad genética. Y en este caso, con la hipotonía, con las crisis oculógiras, con la hipoquinesia, es una paciente que tiene que hacerle una búsqueda de una mutación en el gen de DC, en las crisis oculógiras que presentamos. Entonces, la deficiencia de ADS, teniendo en cuenta todos los síntomas que tiene, puede, como les digo, confundirse con varias enfermedades. Por ejemplo, por los problemas motores que se presentan, muchas veces se confunde con parálisis cerebral. Entonces, hay muchos pacientes que están por ahí con el diagnóstico de parálisis cerebral cuando realmente lo que tienen es una deficiencia de ADC. Pero en ese caso hay que tener en cuenta de hacer un diagnóstico muy clínico muy claro. Acuérdense que en la parálisis cerebral siempre debe haber una lesión cerebral asociada, siempre tenemos que tener una lesión que sea la que nos explica esos síntomas en la parálisis cerebral. Si tenemos pacientes con diagnóstico de parálisis cerebral y que tienen resonancia magnética normal, tenemos que pensar en que eso de pronto no es una PC, sino que puede ser otra enfermedad como la deficiencia de ADC. Por las crisis oculógiras que muchas veces se confunden con convulsiones, por las distonías que presentan estos pacientes o incluso algunos pueden tener sí crisis convulsivas, se puede confundir con un diagnóstico de epilepsia. Y en estos casos se les da medicamentos para la epilepsia, pero pues no se les quitan las crisis porque realmente las crisis oculógiras no son epilepsia. Y por toda la cantidad de dificultades cognitivas y comportamentales, se pueden confundir también con trastornos del espectro autista. Entonces, en esos pacientes en quienes tenemos esos diagnósticos, pero no cuadran del todo, tenemos que considerar la posibilidad de que tengan una dificultad o una deficiencia en sus neurotransmisores y que tengan una deficiencia de ADC. Entonces, siempre en hipotonía, hipertonía, más retraso del neurodesarrollo, más resonancia magnética cerebral normal y pacientes que además tengan trastornos del movimiento o síntomas como tosis palpebral, congestión nasal, diaforesis o inestabilidad térmica, debemos pensar en una deficiencia de ADC y solicitar el panel de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo. Eso no se hace aquí en Colombia, pero pues, hace parte, digamos, del diagnóstico. La prueba genética, así la hacemos aquí en Colombia, sí se puede pedir, que nos muestra mutaciones en el gen de EDC, y la actividad enzimática de la enzima ADC en plasma. Con que tengamos dos de estos tres pruebas, ya podemos confirmar el diagnóstico de una deficiencia de ADC. Estas dos son las que se hacen en nuestro país. Se hace la prueba genética y se puede hacer la actividad enzimática. Entonces, por último, quiero contarles que en PTC Therapeutics apoyamos pues dos programas de diagnóstico, uno para distrofia muscular de Duchenne y otro para deficiencia de ADC. Si ustedes tienen un paciente en quien sospechen distrofia muscular de Duchenne, pueden enviar la orden médica que diga estudio molecular para DMD a este WhatsApp. Si quieren pueden tomarle con el celular, también pueden tomar este código QR y los voy a mandar directamente al WhatsApp de Catalina Caro, que es la encargada en el laboratorio Gensel Pharma de recibir estas órdenes. Si hacen esa solicitud, se le va a hacer al paciente tanto MLPA como secuenciación genética para el gen de MD. Y en el caso de la deficiencia de ADC se hace el estudio molecular y la cuantificación de 3-o-metildopa. Entonces, esa también pueden solicitar esas órdenes a este número de WhatsApp con Alejandra Rodríguez. Con cualquiera de los dos casos no necesitan tener, no necesitan que estas órdenes sean hechas por un especialista, puede ser hechas por cualquier médico general que tenga la sospecha de que estos pacientes presentan estas enfermedades, y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a disminuir la edad de diagnóstico de ambas enfermedades en nuestro país. Ya sabemos que ambas enfermedades están presentes en Colombia y por lo tanto podemos en cualquier momento encontrar un paciente con esta enfermedad en la consulta. Por último, les dejo mis datos en caso de que tengan alguna duda o que quieran tener más información acerca de enfermedades raras, pueden escribirme a este correo electrónico, a este número de WhatsApp, y los invito a que el 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, todos generemos conciencia sobre estas enfermedades entre nuestros colegas y nuestros conocidos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.